experto en lo que es terapia intensiva, el doctor Néstor Raimondi, que está visitando Tierra del Fuego, una de las personas que más batalló, usted va a decir que no, doctor, porque es humilde, pero que tuvo a su cargo una de las terapias intensivas más grandes, ¿no? Cuando estuvo la pandemia del COVID. El COVID que ha cambiado a muchas familias, Sí. ha cambiado a todos, ¿no? Fueron momentos muy críticos y también a los médicos, doctor. Es así, ¿no? Sí, realmente fue un año y medio donde se cambió el paradigma de lo que fue o lo que es la atención del paciente crítico en terapia intensiva. Yo soy el jefe de la división de terapia intensiva del Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires y estoy asesorando a la clínica aquí en Tierra del Fuego, en Río Grande. Y realmente ese año y medio que vivimos los intensivistas en la atención del paciente crítico en terapia intensiva, un año para recordarlo como ejemplo de lo que significó la atención del paciente crítico y el desastre que causó, no solo a nivel de la gran morbimortalidad que tuvo la enfermedad, sino en los equipos de trabajo que se vieron superados por la gran demanda asistencial que requería esta nueva enfermedad. De tal manera que lo que fue era un enfrentamiento que vivió el médico, los enfermeros, los terapistas respiratorios, todo lo que fue, lo que conforma el gran equipo de terapia intensiva, que era una patología nueva, novedosa, sin tratamientos específicos y que no solo de alguna manera hizo que el equipo se sintiera afectado, porque también se perdieron muchas vidas de los equipos de trabajo y eso fue a nivel mundial, no solamente aquí. Afortunadamente surgió una vacuna que fue lo que de alguna manera paró esto. Doctor, cuando usted ve esos, porque hoy también hay que enfrentar muchas fake news, ¿no? Usted como experto lo sabe. Cuando aparecen esos videos de que la vacunación terminó generando la muerte de alguna persona, ¿cómo lo toma usted como un profesional de la salud? Porque hasta le llegan por WhatsApp a veces esas cosas que a uno lo enojan, uno cree en la vacunación, pero me imagino usted que es un experto. Buena pregunta para el auditorio. Hay movimientos antivacunas a nivel mundial muy fuertes. No solo aquí, en todo el mundo. Acá hay muchos, ¿sabes? Y acá hay muchos. Si no hubiera estado la vacuna, hubiéramos seguido con el problema. Y más agravado aún. Lo que la vacuna hizo, además de dar la inmunidad, es parar lo que es la mutación del virus. Claro. Con lo cual no se presentaron nuevas formas o variantes del virus. Y eso, en la historia de la medicina, no ha ocurrido nunca. Una vacuna tardaba entre 10, 15, 20 años en salir. Esta vacuna que hoy tenemos y que está cambiando lo que son los tratamientos de inmunización, salió en 6 meses. Sí. Eso tiene un significado tremendo en lo que es la medicina moderna. Y hoy ese tipo de vacunas, que se denominan ARN mensajero, tiene la particularidad de poder ser el vehículo de otras vacunas y de otros tratamientos para inmunidad o inmunización, que está dando grandes cambios en enfermedades que pensábamos que iban a demorar mucho en el tratamiento o salir. Pero realmente les diría que es un quiebre en la medicina moderna, el resurgimiento de esta generación de vacunas. Doctor, bueno, esto que mencionabas, ¿no? De que nos agarró de imprevisto, incluso a la medicina. ¿Estamos preparados para otra vez que ocurra? Que ojalá no, por supuesto, pero digamos, supongo que han tomado otras medidas en todo el aprendizaje que fue en ese tiempo. Mira, hubo, te diría, un reentrenamiento, un nuevo modelo de trabajo. Y hablo de medicina crítica, que es mi especialidad, Sí, sí, que fue la más afectada. claro. Un nuevo paradigma de atención. Sí, claro que cambió, y mucho cambió. Y te diría que hemos aprendido, aún los que hacemos terapia intensiva hace muchos años, que obviamente somos vulnerables,
que obviamente la metodología de trabajo que teníamos para una pandemia no sabíamos, porque fue una pandemia que también tuvo otra particularidad. Es la primera vez que una enfermedad de este tipo, una pandemia, es transmitida en tiempo real por la tecnología que hay. Claro. Porque no había literatura sobre esto. No había, porque no estaba ese virus. Por ende fuimos aprendiendo y fuimos tratando con lo que había. Las armas eran pocas. Y terminamos, desde el punto de vista de quien ya la tenía la enfermedad, también con pocas armas, porque no había tratamientos específicos, pero sí hubo una vacuna. Y vuelvo a insistir que la vacuna fue lo que salvó a la humanidad. Y voy a magnificarlo, pero fue así. Si no estuviéramos vacunados hoy, muchos de nosotros hoy no estaríamos acá. Sí, si no nos hubiéramos definitivamente, vacunado. Muy definitivamente. Porque además el vacunado, de alguna manera, para la transmisión de la pandemia. Claro. Porque no te afecta, entonces no transmitís. Se corta. Claro. Se corta. O se minimiza la presencia del virus. Doctor, comparándolo, usted que es un estudioso y sabe de todo el mundo, ¿Argentina tuvo muchas muertes? Bueno, no comparado a otros países. Europa fue más manifiesto, fundamentalmente Italia, España. Lo que ocurre es que no se transmitieron las cifras reales. Claro. Hay países que no lo han documentado tampoco. La mortalidad fue alta, sí, claro que fue alta, pero hubo países muy afectados, muy afectados. No sabemos nada qué pasó en África, no sabemos nada qué pasó en el sudeste asiático. No lo sé, no hay información. Pero los países que brindaron información tampoco la brindaron, ciertamente. ¿Han cambiado el método luego de la pandemia, la medicina? Sí, ha cambiado en diagnósticos y en medicina crítica, ha cambiado en tratamientos, surgimiento de nuevas terapéuticas, surgimiento de tecnología que no había o estaba en procesos de salir al mercado, pero rápidamente salieron. Este tipo de cosas ha dejado enseñanzas tremendas a la humanidad. Yo creo que el día que surja otra, quiera Dios que no, que surja otra pandemia, nos va a enfrentar, nos va a posicionar de una manera diferente ante una enfermedad que fue rápidamente evolutiva. Estamos hablando de meses estuvo. Y hoy no. Esto en otras pandemias que hubo en la humanidad tardaban años en llegar a los países. Hoy no se tarda, se tardan horas en llegar a diferentes lugares y por eso fue la transmisión tan rápida. Doctor, en su momento hubo algunas voces críticas con respecto a lo extensa que fue la cuarentena. Hoy, ya ha pasado 4 años, ¿cuál es su opinión sobre esto? Extraordinariamente extensa y no tenía sentido que fuera así. Fíjese, usted piensa eso. Los países no tuvieron esta cuarentena. Evidentemente fue un tema político en el cual no tengo autoridad para poder hablarlo, pero no se necesitó o no se necesitaba semejante cuarentena. Ningún país del mundo la tuvo, porque no era la manera de vencer la pandemia. Había medidas de protección para la gente, pero no tenerlos encerrados, no recuerdo el tiempo, pero fue más de un año. Como un año. ¿Un año fue? Sí, en Tierra del Fuego fue más larga, que fue la primera provincia que decreta, o sea que Tierra del Fuego arrancó antes, ¿no? Sí. Que el resto. Y perduró hasta el año siguiente. Sí, bueno, sí. No, yo creo que no había al menos evidencia científica como para poder sostener un método de este tipo en donde la sociedad se vio aislada, y yo creo que hoy estamos viendo las consecuencias de esa sociedad que fue aislada, sobre todo en los niños. Y en los adultos mayores. Y en los adultos mayores, que, gente que se moría sola. Sí. Gente que se moría sola. No hay sustento académico. ¿Se murieron muchos colegas de usted? Sí, lamentablemente, médicos, enfermeras, terapistas respiratorios. Mi hospital recibía pacientes de diferentes lados de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano, de la provincia inclusive, y lamentablemente muchos médicos que estaban, porque éramos el frente de batalla, éramos nosotros, ¿no es cierto? Sí. Y eso fue, por más que había medidas de protección, y quizá como aprendimos a trabajar protegidos, porque nos tuvimos que autoproteger con las medidas que había,
eso también, una vez que se aprendió, minimizó Claro. la mortalidad a futuro inmediato cuando empieza la pandemia. Sí, porque de hecho ahora uno va a una clínica, a un hospital y ve que la gente, por ejemplo, lleva el barbijo. Y Bueno, eso nos quedó. Bueno, tal cual. Mire, fíjense ustedes que ocurrió otro fenómeno interesante. Fíjense que posterior de la pandemia, los virus respiratorios que causan la gripe en general, digo globalmente, disminuyó sustancialmente. ¿Y por qué disminuyó? Por la sola protección del barbijo. Sí, es Porque verdad. la sola protección del barbijo hace que estas enfermedades de transmisión respiratoria no se transmitan. Entonces, no es que, porque después decían, no, porque el virus de COVID corrió al virus de la gripe común. No se corren los virus. Hubo medidas de protección que la gente usó el barbijo y entonces la exposición se minimiza. Claro. Doctor, bueno, en su caso debió haber visto casos muy extremos y colegas que también en el trabajo del día a día, ¿alguno ha pensado en decir, bueno, bajo la toalla de tantos casos que quizás algunos no podían salvar, por supuesto? Mira, a ver si entiendo la pregunta. Es que si los profesionales... Sí, deciden abandonar, Se digamos, jubilaron. Sí, claro, sí. en ese momento. Sí, mucha gente en el mundo, no solamente acá, abandonó la terapia intensiva. Hoy es una especialidad crítica. Y voy a explicar el término de crítico en lo que es el recurso humano. Cuando hablamos de una especialidad crítica en recurso humano de medicina, hablamos de que faltan especialistas. Es medicina crítica, casualmente el caso, pero no es el término que se aplica, tiene otra acepción, es decir, es crítico porque falta recurso humano. Claro. Hoy falta globalmente intensivistas en todos lados. Esto luego de la pandemia. Posterior a la pandemia. Claro. Mucha gente no quiere hacer terapia intensiva hoy porque es una especialidad de guardia, porque es una especialidad que se vio devastada y quedó devastada después de la pandemia, con lo cual les diría que el médico intensivista es un médico que hay que protegerlo y la formación de un médico intensivista demora mucho tiempo. No es que entro hoy y salgo mañana con el entrenamiento. No, señor. Son 4, 5 años y es una especialidad muy dinámica. Ahora, ¿cómo se recupera esto? Bueno, los países tienen diferentes estrategias, las sociedades académicas están trabajando en esto, pero es Cuesta. una especialidad que va a costar levantarla. Creo que la salida, y eso es una opinión muy personal, por los años que hago terapia intensiva, viene de la mano de la tecnología. Doctor, la última, ¿y en qué proyecto está trabajando? Estamos trabajando aquí en Río Grande, ¿es la pregunta? Sí, sí, sí. Estamos trabajando en la clínica CEMEP. CEMEP, en el desarrollo casualmente de la formación del recurso humano, el entrenamiento, médicos que están viniendo o que son nativos de aquí, que de alguna manera hoy la clínica permite hacer una residencia, hacer un curso superior de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que da la especialidad. Hacemos rotaciones con médicos que están en mi servicio, por ejemplo, allí en Buenos Aires. Se establece una manera de normativas de trabajo que hace que hoy la clínica CEMEP pueda incubar nuevos especialistas y no necesariamente traerlos de afuera, que no hay de afuera. Claro, Vale no decir, hay. se está generando el propio staff de médicos intensivistas y eso es una ventaja competitiva tremendo. Vale decir, yo no puedo salir a comprar médicos especializados en terapia intensiva porque no se compran, no hay. Claro, hay que Es formarlos. un producto que hay que formarlo. Exacto. Y CEMEP ha tomado la decisión, no de ahora, antes de la pandemia, que veníamos con esta metodología de trabajo en lo que es el entrenamiento y la capacitación de médicos que se están quedando en la clínica. Y quizá antes de la pandemia era fácil traer alguno. Hoy no, hoy No no hay. existe. Tenemos el problema en Buenos Aires Claro. y en los grandes centros. Imagínense lo que es el interior. Y la medicina crítica, la terapia intensiva es una especialidad que requiere de mucho entrenamiento, es muy dinámica y eso hace que conseguirlos y sostenerlo es difícil.
Bueno, doctor, un placer para nosotros Gracias. escucharlo. Muy interesante las opiniones que nos ha dejado. Y bueno, cuando vuelva en la próxima capacitación, viene acá a pasar por el estudio de Info3. Gracias por la invitación. Muy amable. Buenas Por noches. favor.